Comenzamos conversando con una abogada penalista, culminaremos hablando con un abogado penalista, en este caso el doctor Humberto Abanto, que ya está con nosotros varias veces. Muchas gracias por estar acá y muy buenas noches, doctor Abanto. Siempre un placer estar acá, don Fernando. Con la particularidad de que usted está metido en el fuego de la acción en este caso, puesto que es el abogado defensor del exministro Heiner Alvarado. Es correcto. Que la verdad, creo que tiene muy pocos amigos en la opinión pública en estos tiempos. Bueno, siempre es así. En mi caso siempre es así. No siempre es así, no. Bueno, pero en fin, así es la realidad. ¿Usted asumió esta defensa porque tiene la convicción de que su patrocinado es inocente o porque cree usted que la justicia debe establecer la exacta responsabilidad de los actos que él cometió, eventualmente equivocadamente? Fíjese, yo siempre tengo una visión sobre estas cosas que es la visión de un abogado penalista. Y es lo que yo piense acerca de la inocencia o la culpabilidad de una persona es poco relevante. Lo que cuenta es que viene como material probatorio de su responsabilidad. ¿Pero está separada una cosa de la otra? Absolutamente. Porque si usted piensa que no es inocente, es sin duda porque hay material. No, es que fíjese, yo parto del principio cartesiano de la duda metódica. Entonces, frente a una afirmación, lo que yo miro es el contenido de la afirmación. Y lo que yo he visto hasta ahora es lo mismo que sigue usted viendo. Las declaraciones del señor Marrufo. Eso es todo lo que hay. Pero no es poca cosa, porque el señor Marrufo fue nombrado por su patrocinado y tuvo un puesto eminente en el ministerio en el cual el titular era el señor Heiner Alvarado, el patrocinado, y él sabía las cosas que sucedían y ha sido corroborado para poder... Cuidado. Pero para que él sea un hombre en libertad, habiendo reconocido que él ha cometido, y siendo manifiesto que él ha cometido delitos graves, es porque la Fiscalía ha debido hallar, no sé, usted me corregirá, evidencia de lo que él dice es verdad. Y lo que dice es grave sobre Heiner Alvarado y sobre Pedro Castillo, quien nombró a Heiner Alvarado. Pero ahí hay un problema. Yo lo que creo es que la Fiscalía lo que está es atrapada en el salto de fe que ha dado con Salatín Marrufo. Porque Salatín Marrufo está probado, sí, que tenía una relación proterva con Sada Goray y que recibió más de 5.600.000 soles según la Fiscalía. Y luego, para salvarse de su responsabilidad, dice, yo le di la plata a otra persona. Hay una cosa que nadie ha aclarado hasta ahora. ¿Qué pasó con la diferencia? Porque el señor lo que cuenta es que ha entregado 2 millones de soles. Vamos a suponer que fuera cierto. ¿Dónde están los otros 3.600.000? El Ministerio Público ha anunciado que ha recibido. Hay muchos, candidatos a apropiarse de ese dinero, como usted sabe, en ese ministerio, y nosotros, bajo Castillo, había muchos. Cuidado. Segundo, el señor Marrufo es el que manejaba siempre el dinero. Es curioso porque se supone que él es una persona inferior, pero él es el que manejaba siempre el dinero. Pero eso suelen hacer los jefes, tener a un Montesinos que hace las cosas sucias. No, cuidado, no es tan así porque, fíjese, si usted mira todo el relato del señor termina diciendo yo le entregué la plata a A, a B y a C, pero no tiene forma de acreditar que eso haya ocurrido. Y cuando la Fiscalía se desespera, entra en trompo, como ha pasado, por ejemplo, con el caso de la foto. Sí, la foto en la que Heiner Alvarado aparece junto al alias Polo Campos, junto al junto a un florero, delante de un cuadro. Y que es en la casa de Salatín Marrufo. ¿Está usted seguro? Es la declaración de ¿Se equivoca la Fiscalía? No ¿Se equivoca la Fiscalía cuando dice lo contrario o cuando lo formula de una manera equívoca? En el documento fiscal, acá tenemos Mire usted el documento foto, y va a ver que tiene una construcción que se llama anfibológica. Sí. Le permite decir dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Se dejó constancia del hallazgo de una fotografía en donde se aprecia la imagen de Heiner Alvarado López y Polo Campos en el inmueble del investigado Fernandín. En el inmueble, es explícito. Por eso. No es anfibológico, es directo. ¿La foto fue encontrada allí o la foto fue tomada allí? Porque si yo digo, como lo voy a decir ahora, que esa foto no fue tomada en la casa de Fernandini, ellos dirán, no, lo que hemos dicho es que la foto fue hallada ahí, pero no hecha ahí. Ajá, ya ve. Pero ¿qué es lo que han logrado? Titulares. Mire usted el titular de Perú 21 hoy día. Mire usted el titular de Correo. ¿Pero usted cree que esa redacción es fruto de la perfidia lingüística o de la vulgaridad del lenguaje? No, es deliberadamente anfibológica. Porque siempre van a poder decir, no, se equivoca la defensa. Nosotros no hemos dicho que esté tomada la foto en la casa. Hemos dicho que la hemos hallado en la casa. Pero generan esta situación para que se construya un titular, como le repito, mire la portada de Perú 21. La foto en la casa de Mauricio Fernandini.
¿Se da cuenta? Y usted sostiene de que es en la casa de Marrufo. Así es. ¿Con qué la única fuentes, vez que estuvo ahí. ¿Con qué fuentes dice eso? ¿Usted General conoce la Alvarado casa? me lo ha dicho. Heiner se lo ha dicho. Pero además hay otra cosa importante. Está allí con Polo Campos, que es cuñado de Salatín Marrufo. La hermana de Polo Campos es la esposa de es la esposa de Salatín Marrufo. Sí, sí, sí. Entonces, y lo otro más interesante es que no podría haber sido tomada en la casa. ¿Por qué? Porque la casa de Mauricio Fernandini es adquirida 5 meses antes de este escándalo, y en ese tiempo, en el tiempo de los hechos, él vivía en el departamento de Conde de la Moncloa. Y esta casa se presume que es la de Pardo de Aliaga. Se supone. Bueno, en todo caso, está usted basado sobre todo en lo que ha declarado su defendido, al que no hemos escuchado hablar mucho por ahora. Usted sí. Pero voy a un dato más importante, por favor, don Fernando. sí. A esa casa ha entrado el Ministerio Público. Yo desafío al Ministerio Público a que presente las imágenes que pueden coincidir con esa foto. Bueno, pero les dirán que lo que han dicho es que la foto fue allá en la Por casa eso de se da cuenta, Fernandini. pero consiguieron el titular. Bueno, Pero consiguieron el titular. les está atribuyendo mucha inteligencia, ¿no? No, no. Habilidad. Yo habilidad. diría que más que nada les estoy atribuyendo mala fe, porque están construyendo un escándalo con el propósito de desequilibrar la balanza de la justicia. De acuerdo. ¿Usted considera que no habían razones en consecuencia para detener a su defendido, a Heiner Alvarado? Pero además él no está detenido por este caso. ¿Por qué caso está Por el detenido? decreto de urgencia 102-2021. ¿Qué se le reprocha? El haber firmado un decreto de urgencia con una serie de obras que, ojo, como expliqué yo, fueron aprobadas, o sea, se hicieron presupuestables en el año 2020 y cuya selección, aunque haya habido intervención del señor Marrufo en algún momento, llevó la firma de los viceministros que venían del gobierno de señor Sagasti. ¿Qué le han contestado los fiscales cuando usted dice eso? Porque Nada. ya lleva 3 meses detenido, creo, un Así poco más, es, ¿no? No han contestado nada. Abril, mayo, junio y lo que va de junio. Además, ¿no? yo subrayo, la resolución que envía a prisión a Heiner Alvarado es una resolución penosa que avergüenza a la Corte Suprema porque viola directamente el precedente Yoshiyama establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es ese precedente, señor abogado? Que exige que se haga un juicio de proporcionalidad que analice la idoneidad de la medida, la necesidad de la medida comparándola con otras medidas que pudieran existir y que haya un efectivo beneficio mayor que el daño que se infiere. Ese análisis tiene una línea en la resolución de Heiner Alvarado. Por todas las razones anteriores es razonable y proporcional imponer 36 meses de prisión. Eso pone el señor Luján Túpez, que fue el juez ponente en ese caso. Bueno, ¿y usted de verdad cree que lo que se está viendo en el caso Mi Vivienda, el caso de los 5 imputados, a partir de lo que habría dicho Marrufo, no va a terminar por alcanzar a su defendido? No, lo que pasa es que yo no tengo temas de fe frente a lo que se trata de temas de evidencia. Y lo que yo veo hasta ahora es que la evidencia acredita que la señora Goray le entregó dinero al señor Marrufo y que el señor Marrufo traficó influencias. Y que movió decisiones que, ojo, la designación de los directivos de Mi Vivienda fue aprobada por FONAPE, por el directorio de FONAPE. Pero hay un ministro ahí en ese sector, Sí, claro. un hombre que había adquirido una cierta experiencia, entre tanto, puede permitir ahí que haya esta danza de funcionarios en puestos tan delicados, de los que se sabe. Don Fernando, cuidado. Se sabe que es... Heiner Alvarado venía de Amazonas. O sea, no es un hombre que tuviera un elenco de conocidos en Lima que pudiera permitirle eso. Confió en el asesor, pero además... ¿Y cómo llegó al poder? ¿Cómo llegó al gabinete de Pedro No, él lo Castillo? ha contado. A ver. Él fue recomendado por Abel Cabrera, creo que se llamaba el señor. Llegó a Zarratea antes de 28 de julio. Castillo le ofreció ser ministro, él aceptó y terminó prestando juramento en el Gran Teatro Nacional, creo que fue la juramentación esa noche. Pero Abel Cabrera fue uno de los financistas de la campaña, ¿no? Fue, por lo menos, era una persona cercana a Castillo. Sí. Ya. ¿Y usted cree que, bueno, en todo caso, todos los focos están dirigidos al Ministerio de Vivienda, que es uno de los que más presupuesto tiene, y además después el señor Alvarado pasó al de Transportes cuando el ministro Silva sale antes de darse a la fuga? Así es. Sí, nada de esto naturalmente prueba nada respecto de Heiner Alvarado, pero la trayectoria
de un ministerio a otro, estamos ante dos ministerios que son los dineros, que son los ministerios del dinero. Sí, los que más dinero puede invertir y donde se roba más. También me imagino que sí. Sí. Pero hay que recordar una cosa, los procesos de selección no los manejan los ministros. La ejecución del gasto no lo manejan los ministros. Pero ¿de verdad cree usted que el señor General Alvarado asistió de una manera pasiva ante el cambio de los funcionarios, ante el cambio particularmente del Fondo de Vivienda, sin que él tenga nada que decir, sabiéndose que eso recaía en construcción y en vivienda social, es decir, vivienda para gente con pocos recursos? Pero vuelvo a decirle, ¿cómo no va a confiar Alvarado si Alvarado ve que FONAFE aprueba a las personas propuestas? Si me dijeran que Alvarado hizo una gestión para que se cambiaran las reglas, para que esta gente pudiera ser designada por FONAFE, yo diría ahí hay un indicador peligroso. Pero es bajo las reglas preexistentes establecidas en el gobierno. Pero ahora sabemos que todo esto fue manipulado con el dinero de la señora Sada Goray. Lo ha reconocido ella misma. ¿Qué cosas dice el señor Alvarado cuando se entera que bajo sus narices estaban sucediendo estas cosas para robar dinero de los pobres? Lo que le estoy diciendo con toda claridad, que fue defraudado en su confianza por el señor Marrufo. O sea, llega una propuesta, él confía en su jefe de gabinete de asesores, él no tiene gente en Lima. Es una persona que viene de Amazonas. ¿Cómo se explica que el presidente Castillo haya visitado a su patrocinador cuando era ministro de Vivienda? Es raro que un presidente vaya a un ministerio, es raro. Pero en este caso se ha hecho ocultándolo, porque no figura en el registro. Cuidado. No, pero no figura en el registro, cuidado, ¿no? Cuidado. Don Fernando, es imposible ocultar el desplazamiento del presidente de la República. O sea, cuando hacen este tipo de spots así para llamar la atención... Uno entra por un garaje secundario, baja a una hora oscura... Don Fernando, si hay algo que caracteriza el desplazamiento del presidente de la República, y lo hemos visto todos desde muy pequeños, es que el desplazamiento del presidente de la República tiene un rango, un volumen que es imposible ocultar. No es que el presidente de la República llegó escondido en un Uber. El presidente de la República llega con una... Se han visto casos, ¿ah? No, pero en este caso no ha sido así. Se han visto muchos casos. Entonces, no, cuando se genera ese escándalo de que se ha querido ocultar, es imposible ocultarlo. Es como pretender que alguien pretendía ocultar... ¿Qué fue a hacer el señor Castillo al ministerio de General Alvarado? Fíjese que lo que me dice Alvarado es que llegó a reclamarle porque se avanzaran determinadas cosas que tenían que ver con las obras que él tenía interés en la... Pero de verdad cree saber usted que se desplace el presidente de la República a un ministerio para impulsar ahí de viva voz, pero lo convoca a su despacho o habla por teléfono de esto? Pero a ver... Lo que yo quiero también es que esto está enlazado con el relato, en mi opinión, fantasioso del señor Marrufo, que fue Castillo a recoger dinero. Pero es algo verosímil, yo no sé si sea fantasioso. Pero es que quiero que escuche los saltos del relato. Sí. No sabe que va a venir Castillo. Castillo viene inopinadamente, como dicen los militares, ¿no? Llega y entonces cuando ya está Castillo ahí, Alvarado le dice, le debemos 50.000 soles, pero no le demos 50.000, démosle 100.000. Yo reviso y, oh casualidad, tengo 100.000 soles, porque así es su relato. Y luego, no solo, oh casualidad, sino que, oh casualidad, tengo una bolsa de regalo en la que caben los 100.000 soles. Discúlpenme, pero es demasiada coincidencia. He visto relatos más sencillos, escritos por estudiantes de colegio, ¿no? Entonces, no. Fíjese usted cómo se construye en esa visita una entrega que solo él puede testificar. Y la cruzo con la llegada del presidente ahí. Escuche el relato, como le digo, o sea, lea el relato. No sabíamos que el presidente iba a venir. Cuando el presidente va a venir, le estábamos debiendo 50.000 soles. Como le debíamos 50.000, Heiner me dice, vamos a darle 100.000. Yo reviso, y justo ahí en mi escritorio, justo tenía 100.000 soles. Saco 100.000 soles, probablemente lo tenía siempre, lo tenía permanentemente, ¿no? Si lo recibía de la señora Sada Goray. En su relato, el dinero de la señora Goray lo ponía en el Hotel El Marqués. En su relato dice que él cuenta y justo resulta 100.000 soles. Pero es más gracioso, porque además se encuentra una bolsa de regalo en la que justo entraban los 100.000 soles. Es poco verosímil.
Es infantil el relato. Pero también Pero el es Ministerio poco Público verosímil, quiere creer. pero también es poco verosímil que el señor general Alvarado haya sido un convidado de piedra en su ministerio. No, nadie ha dicho eso. Pero de lo que dice usted se deduce, porque pasaban cosas importantísimas, cambios de funcionarios, gente ávida de dinero, una banda criminal que entra, y él no sabe nada. Don Fernando, es que usted me dice como que hubieran entrado una banda de asaltantes con una media en la cabeza. ¿Cuál de los directivos, o sea, esta gente obedecía a la señora Goray? Obedecía a la señora Goray, pero eso significa que había una cosa que era visible. La señora Goray ya era, desde el gobierno del señor Sagasti, la más importante proveedora, la entidad técnica más importante del sistema de Mi Vivienda para vivienda nueva, por ejemplo. Entonces, cuidado. Cuando se presenta esto como que General Alvarado se quedó impávido mientras entraba una banda de asaltantes al banco, claro, se ve horroroso. Pero si estamos hablando de oficinas donde acá está el despacho ministerial, allá está el fondo Mi Vivienda, ¿tiene usted una persona de confianza que puede engañarle? ¿Es la primera vez que alguien puede verse defraudado en su confianza? Señor Castillo, señor... Uy, qué horror. Perdón, Abanto, quería preguntarle sobre Castillo, quería preguntarle sobre Pedro Castillo, disculpe usted No sé. en el lapsus. ¿Cómo reacciona a quienes creen que lo que dice usted está defendiendo a Pedro Castillo de paso? Bueno, me parece que quien está diciendo eso es un imbécil, se lo digo de frente. Pero al defender a uno de sus ministros más emblemáticos y más asociados... Es que si creen que mi interés es defender a Pedro Castillo, creo que no conocen mi carrera. No, justamente yo que la conozco, sé de sus sólidas convicciones antiizquierdistas, de manera que no me cabe ninguna duda que simpatía... Pero por eso viene la pregunta. por eso que ¿No siente usted que al mismo tiempo que defender a General Alvarado está defendiendo a quien lo nombró? Pero la teoría sería que yo tendría, para ser consecuente con mis creencias, con mi fe democrática, tendría que quebrantar también mis creencias democráticas que sostienen como elemento básico que las personas son condenadas con prueba. Bueno, seguiremos en la búsqueda de pruebas y me parece que estamos destinados a vernos en otras oportunidades para hablar de esto. Siempre será un placer. Está comenzando. Muchas gracias, doctor Abanto, que tenga usted.